Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que han de oír, les saludo con la paz sobrenatural de Dios que nos da por medio de su Santo Espíritu que mora en cada uno de sus hijos. Dice el versículo a memorizar el día de hoy, Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado contra Dios, lo sabemos por experiencia propia. Y es el pecado el problema de todos nuestros males. Es el pecado el que distorsiona nuestra mente, nuestro entendimiento, todo. Esa es la raíz de todos nuestros males. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, desde los versículos 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando nos apartamos de la verdad, de la fuente de la verdad que es la palabra de Dios, tendemos a creerle más al hombre y a las ideas de este y todo lo que nos proveen los hombres y sus ideas se convierte como verdades y nos volvemos inevitablemente necios. Porque es el Señor, el Dios Todopoderoso, sabio, el que da la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría, como dice aquí la palabra, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso que la palabra de Dios dice que aquí en el capítulo 2, que es Dios el que da la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, viene el conocimiento y la inteligencia. Es Él, es Dios el que provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Y es Dios y su palabra en donde acudimos y encontramos la fuente de la verdad en cualquier cuestión, en cualquier, eh, en cualquier tema. Siempre es el Señor y su consejo los que prevalecen. Por eso que como dice la palabra aquí en Proverbios capítulo 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, es decir, contra su palabra. Cuando su palabra dice una cosa y nosotros pensamos de otra, siempre nosotros somos los que nos equivocamos en una cuestión cualquiera sea. Cuando la palabra habla de un tema, es absoluto. Desde ese punto de vista, quisiera compartir con ustedes un estudio que he estado realizando, ¿verdad? De una manera minuciosa. Y si estoy en lo incorrecto, por favor cuestionen y ayúdenme a ver también yo. Pero es en cuanto a la forma de la creación de nuestro lugar, en donde estamos, en nuestro hogar, en este reino, en este planeta en donde estamos. Y para eso es necesario ir al Génesis. La palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es incuestionable. Dios es el creador, Dios es el diseñador, el arquitecto de todas las cosas. Y por tanto, es a Él a quien debemos acudir para una fuente fidedigna de las cosas como fueron. Y si estas cosas son así, debe ser evidente también en la realidad, en lo observacional. Porque la realidad
concuerda con la palabra de Dios. Eso es así, porque de lo contrario dejaría de ser real y verdad la palabra de Dios. Y eso sabemos que eso no es así. La palabra de Dios es verdad. Y la realidad concuerda con esta. Porque el Dios de la creación es el mismo Dios de la palabra de Dios. Y Dios dice cómo creó, cómo diseñó el universo. Aquí en donde nosotros estamos también. Y la palabra de Dios dice aquí en Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Una expansión, una bóveda. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esto es incuestionable. Esto es así. No hay duda, no hay tal vez fue así. No. Fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora salto al día cuarto de la creación. Y dice la palabra de Dios, hablando Dios dijo, haya lumbrera en la expansión de los cielos, en esa bóveda del que hizo en el día segundo, separando las aguas de las aguas. Allí dentro, según esto, la palabra del diseñador diciendo, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, sin dubitativos. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, es decir, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, es decir, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Acotando a esto también una falacia de los hombres paganos que se creen sabios, haciéndose necios, que nos enseñan según la ciencia oficial, entre comillas, que la luna no tiene luz propia, sino que es un reflejo nada más del sol. Pero aquí la palabra de Dios dice que es una lumbrera, menor ciertamente, pero es una lumbrera, o sea que tiene luz propia. Y las puso en medio, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Esa es la descripción de la palabra de Dios en cuanto al sistema solar, las estrellas, la luna, que vemos todos los días en los cielos. Así está descrito. Y inclusive la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, como aquí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, algo firme, anuncia las obras de sus manos. Nos habla claramente, según la palabra, los cielos, de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la realidad? Bueno, he estado investigando también yo de un auge que está muy latente y en auge en las redes sociales, el movimiento, en verdad, lo que se llama el terraplanismo. A pesar de que no puede ser en su total, como diríamos, no podemos ver con claridad debido a nuestras limitaciones la forma de nuestro planeta, pero nos enseñan los científicos, los enseñadores oficiales, la forma que estás viendo aquí. Esto es lo que nos dicen ellos que es la forma de nuestro sistema solar, entre comillas. Según ellos, nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, y
que no existe lo que la palabra dice, la firmeza de los cielos, sino que es algo caótico, que es algo completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Ellos dicen que el sistema solar es uno más de miles y miles y miles de millones de estrellas que van formándose, inclusive más y más. Cuando la palabra dice que existe un número específico de las estrellas y que Dios sabe por nombre, una por una. Y desde ese punto de vista, mis amigos y hermanos, esta imagen posiblemente podría ser algo mucho más coherente con la palabra de la Biblia, como dice aquí en el Génesis 1, como hemos leído, ¿verdad? En el Génesis 1:6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y que Dios puso en medio de esas aguas las lumbreras, como dice aquí, y las puso Dios en la expansión de los cielos. Posiblemente esta sería una imagen mucho más coherente con la realidad bíblica, no con lo que nos enseñan los paganos, los hijos del diablo, los hombres de ciencia, entre comillas, que nos enseñan estas cosas que estás viendo ahora mismo. Y desde pequeño nos informan de que estamos viviendo en un globo terráqueo que va girando, rotando sobre su propio eje y trasladándose alrededor del Sol. Y que a su vez este Sol con los planetas alrededor de él están trasladándose en medio de la galaxia a lo infinito, yéndose. Ahora, ¿qué es lo que la realidad observacional nos dice? Bueno, la realidad es que lo que puede ser observable son estas cosas. Hoy día, por causa de la tecnología, se han mandado globos aerostáticos, ¿verdad?, a gran altura, y esto que estás observando es lo que podemos ver. Aparentemente el Sol está más cercano de lo que nos enseñaron, porque nos enseñaron que el Sol, eso es en la ciencia oficial, uno puede ir a corroborar según la ciencia oficial, entre comillas, el Sol está a unos 150 millones de kilómetros y que es la Tierra la que va girando alrededor del Sol. Pero sin embargo, las observaciones recientes, ¿verdad?, como estás viendo allí, aparentemente ese es un punto focal. En otra palabra, eso es imposible si es que verdaderamente el Sol estuviera a 150 millones de kilómetros. Y hay un hecho histórico en la palabra de Dios que quisiera leerles, que es una verdad irrefutable, porque es palabra de Dios. Y está aquí en Josué capítulo 10. La palabra dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró en ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En otra palabra, es el sol, según la palabra de Dios, es el sol el que va girando sobre nosotros, así como nuestros sentidos nos dicen. Es decir, la realidad observacional con nuestro sentido, que vemos con nuestros ojos, que podemos ver con nuestras cámaras, como les he mostrado aquí, ¿verdad?, no dicen la realidad
nos dicen que es una verdad la palabra de Dios, corroborando la palabra de Dios. Aquí vemos un timelapse, ¿verdad?, del sol, cómo se va alejando de a poco, en cámara rápida, ¿verdad?, filmado y acelerado. Vemos una corroboración de lo que la palabra de Dios dice. Es el sol el que va, es el sol el que va girando sobre nosotros. Eso es irrefutable, mis hermanos. Es algo que debemos estudiar también cada uno de ustedes, porque es un tema tan incrustado en nuestra mente desde pequeños, que nos enseñan un modelo. Ahora debe ser estudiado profundamente, como he dicho, tanto bíblicamente como científicamente, observacionalmente. Y hoy día, por causa de la tecnología, podemos tener acceso, algunos sí tienen las cámaras, pero el hecho en sí de nuestra realidad, de nuestra observación natural, de lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, nos dice una realidad también. Cada día nosotros estamos viendo pasar sobre nuestras cabezas el sol, pero debido a las enseñanzas paganas, debido a las enseñanzas que nos dicen, por ejemplo, como les he mostrado aquí, eso es lo que nos muestran estos hijos del diablo, todos los científicos mundanos, tratando de evadir la palabra de Dios, mostrándonos lo que ellos piensan y no conforme a la palabra de Dios. Como dice la palabra, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios, la forma de la creación de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que está pasando, mis hermanos, por causa del pecado. El pecado lo distorsiona todo, aún lo evidente, aún lo que es tan palpable ante nuestros propios ojos. Pero debido a que nosotros somos incrédulos por naturaleza, queremos objetar la palabra de Dios, a pesar de que es tan claro, aparentemente. Pero sabemos que es Dios el que da el entendimiento y abre los ojos de nuestra incredulidad. Debemos ser como niños, volver a ser como niños, porque Dios es el que muestra todas las cosas por medio de su Santo Espíritu, como dice la palabra aquí en la palabra. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero la palabra de Dios también dice y señala al hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural tiende a creerle más al hombre, a querer agradar a los hombres, y por eso no quiere ir contra la corriente, porque eso sería incomodidad para su mente carnal, para su estado natural, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a creer? ¿La palabra de Dios o lo que dicen los hombres? Y es para investigar profundamente, a ni la pecha antes de inte, sino que de una manera profunda, porque esto es evidente también. Y si es una verdad, es de Dios, porque sabemos por la palabra que la mentira viene del diablo, como dice la palabra aquí en Juan capítulo 8, 44, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestra padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que no es cosa pequeña, ligera, esto que hemos hablado hoy. Porque lo que le estoy diciendo es que toda la enseñanza, o la mayoría de las enseñanzas,
son una perversa mentira, clara mentira, que posiblemente esta realidad, posiblemente esta es una realidad, una imagen más coherente con la realidad bíblica. Es decir, la verdadera verdad que encontramos en la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, amigos, aquellos que han de oír esto, investiguen este asunto también, porque si es una verdad, y yo creo que lo es, porque la palabra es tan clara, Dios no se equivocó aquí en Josué, como he descrito y leído a ustedes. Dios no se equivocó aquí. No fue la tierra la que paró, fue el sol el que paró. Según la palabra, el sol fue el que se detuvo y la luna fue la que se paró. Por tanto, créele a la palabra y discierna con tus sentidos la realidad. Dios nos puso un sentido, una razón, un razonamiento para que podamos ver y maravillarnos de sus obras. Nosotros somos un pueblo especial para Él, nos muestra todas las cosas y nada hay oculto que no ha de ser sabido. Que sea así y a Dios solamente la gloria. Amén.